que hay que comprar? La mujer que venció al mal, del padre Amort. Gracias. Bueno, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, En la vida la vida y en la muerte ampara. Estamos viendo pues ya la parte final de este documento del profesor Stefano de Fiores, en donde él dice que la importancia del jubileo del año 2000 la puso el Papa en dos acontecimientos importantes. Uno fue la celebración de la encomienda a la Virgen Santísima y el otro fue la revelación del secreto de Fátima. Y entonces estamos viendo, aclarando este último punto de la revelación del secreto de la tercera parte del secreto de Fátima, en donde dice el profesor de Fiores que esa revelación la hizo el Papa Juan Pablo II, primero en mayo del 2000 y también en octubre también del año 2000. Y dice que en esa tercera parte del secreto hay dos escenas. Una, en la primera escena, el ángel con la espada incendia el mundo y grita 3 veces penitencia, pero interviene María y neutraliza las llamas. Dice el profesor de Fiores que Ratzinger subraya el hecho de que la palabra clave de esta tercera parte del secreto de Fátima es el grito penitencia, penitencia, penitencia. Es decir, que el cardenal Ratzinger, en esa época el encargado de la Congregación para la Doctrina de la Fe, dice que la respuesta justa al momento histórico, que en esa época se caracterizaba la historia del mundo con grandes peligros y que por ello, dice Ratzinger, que esa imagen del ángel con la espada llameante y con el grito de 3 veces penitencia estaba indicando de qué manera la época del año 2000 se caracterizaba por grandes peligros. Y después habla acerca de las otras imágenes que supuestamente atestiguó la vidente Lucía, y que esas otras imágenes se refieren a un juicio inminente de Dios sobre el mundo, pero que la Virgen Santísima, como figura luminosa, se pone en favor de la voluntad de Dios e invita a seguirla a la voluntad de Dios mediante la conversión y movilizando las fuerzas para el bien y para la salvación. De modo pues que en esa primera escena, el ángel con la espada llameante, pero que es contenida la furia, el fuego, por la Virgen Santísima, que invita a los fieles, concretamente a la vidente Lucía, a ponerse del lado de la voluntad de Dios. Después dice de Fiores que la segunda escena de esa revelación de la tercera parte del secreto de Fátima se encuadra en una ciudad en ruinas, en un camino sembrado de cadáveres, ante una montaña escarpada, y que esa montaña está coronada por una gran cruz. Y allá en la cima de la montaña, según esa revelación que recibió Lucía,
se ve que muere el obispo vestido de blanco y hay otros que mueren, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, varones, mujeres, y que al pie de la cruz que está en la cima de esa montaña, dos ángeles derraman la sangre de los mártires. Dice De Fiores que la interpretación que dieron tanto el cardenal Sodano como el cardenal Ratzinger en ese año 2000 consistía en presentar la escena de el obispo que muere al pie de la cruz en la cima del monte. Consiste en una profecía, ya que en esa descripción de la imagen del obispo vestido de blanco, dice Ratzinger que se descubre la profecía de lo que le iba a suceder al Papa San Juan Pablo II en el atentado del 13 de mayo de 1981, cuando el obispo vestido de blanco cae por tierra como muerto bajo los disparos de arma de fuego. Es verdad que el Papa no murió por los disparos, pero se explica gracias a la intervención de la Virgen María, que neutraliza las balas que iban dirigidas al corazón del Papa para matarlo. De modo pues que estas dos escenas forman parte de la revelación de la tercera parte del secreto de Fátima. Y Ratzinger, en esa interpretación de la tercera parte del secreto de Fátima, habla de los símbolos que se representan en esa visión que tuvo la vidente Lucía. Ratzinger habla de una montaña escarpada, una gran ciudad convertida en ruinas y finalmente una gran cruz. La montaña y la ciudad simbolizan el lugar de la historia humana y como una fatigosa ascensión hacia lo alto. La historia humana como lugar de la creatividad y de la convivencia, pero también la historia humana como lugar de las destrucciones, con las cuales el hombre aniquila la obra de su propio trabajo. Dice Ratzinger que la ciudad puede ser también un lugar de comunión y de progreso, pero que también una ciudad es un símbolo de peligro y de amenazas. Es la meta y el punto de orientación de la historia. Y luego, en relación con la cruz, que se describe en la revelación de ese tercer secreto de Fátima, dice Ratzinger que en la cruz la destrucción se ha transformado en salvación y que la cruz se alza como signo de la miseria de la historia y como promesa para el futuro de la historia humana. Esa es la interpretación que dio el cardenal Ratzinger acerca de las visiones que redactó Lucía en ese documento que el mismo Ratzinger lee en el año 2000, el 13 de mayo del año 2000, para aclarar en qué consistía ese tercer secreto, la tercera parte del secreto de Fátima. Entonces, Ratzinger dice que en esa visión que tuvo Lucía, el obispo vestido de blanco muere y transita por el camino en que yacen los mártires. Y Ratzinger afirma que el Papa San Juan Pablo II, después del atentado que ocurrió el 13 de mayo del 81, y que pidió que le entregaran el texto de la tercera parte del secreto, el Papa San Juan Pablo II reconoció en esa redacción de la tercera parte del secreto de Fátima, el Papa reconoció su propio destino. Estuvo muy próximo a la muerte y el mismo Papa Juan Pablo II explicó su salvación afirmando que la mano maternal de la Virgen Santísima guió la trayectoria de la bala
y el Papa agonizante se detuvo en el umbral de la muerte. Así lo dijo el Papa San Juan Pablo II el 13 de mayo de 1994, es decir, 13 años después del atentado que sufrió el propio Papa en la Plaza de San Pedro, y que por ello la interpretación que le da el Papa San Juan Pablo II a ese acontecimiento de que un obispo vestido de blanco era matado en esa visión de Fátima, de Lucía, dice el Papa que una mano maternal desvió la trayectoria de la bala mortal, y por ello afirma Ratzinger que en la historia no existe un destino inmutable, ya que la fe, la oración, son poderes capaces de influir en la historia, de modificar la historia, y que al final la oración es más fuerte que los proyectiles, que las balas. La fe es más poderosa que las divisiones. Así lo dijo el cardenal Joseph Ratzinger después de haber leído la redacción de Sor Lucía acerca de la tercera parte del secreto de Fátima. De modo pues que lo que Ratzinger explica en relación con la sangre de los mártires es una referencia a la sangre de Cristo. Dice Ratzinger que la sangre de los mártires que se ve en la visión que tuvo Sor Lucía es una visión consoladora porque permite ver que Dios sana la historia que se ha convertido una historia de sangre. Los ángeles recogen bajo los brazos de la cruz de la visión de Lucía la sangre de los mártires y riegan con ella a las almas que se acercan a Dios. La sangre de Cristo y la sangre de los mártires son contemplados conjuntamente, es decir, que la sangre de los mártires fluye de los brazos de la cruz. El martirio se realiza en solidaridad con la pasión de Cristo. La sangre de los mártires se convierte en una sola cosa con la sangre de Cristo, y los mártires completan en favor del cuerpo de Cristo lo que todavía falta a los sufrimientos de la Iglesia, según lo dice la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 24. Entonces, pues, es evidente que este texto, en donde Lucía redactó la tercera parte del secreto de Fátima, dice el cardenal Ratzinger que ese texto de la revelación de la tercera parte del secreto de Fátima puede comprenderse mejor a la luz del capítulo 7 del Apocalipsis, ya que en ese capítulo 7 se afirma la multitud de los mártires que se encuentran en posesión de la bienaventuranza celestial. Esos mártires son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero, según lo dice el capítulo 7, verso 14 del Apocalipsis. Por ello, la interpretación pues de esa visión que tuvo Lucía de la sangre que caía derramada a los pies de la cruz y que caminaba por sobre esa sangre el obispo vestido de blanco, consiste en una representación de la sangre del Cordero, que implica, que significa la eficacia de la muerte de Cristo para la redención de los hombres, de los mártires, de los que padecen el mismo sacrificio que Jesucristo. Y que ello es una garantía de que la nueva alianza en Cristo se está realizando de una manera histórica, tanto en lo que vio la vidente Lucía al revelar esa tercera parte del secreto de Fátima, como en la interpretación que el cardenal Ratzinger da de ese acontecimiento
trágico del atentado que sufrió el Papa en la Plaza de San Pedro en Roma. Debemos concluir entonces que hay una coherencia entre el discurso que Santa María, la Virgen, le comunicó a Lucía en esa tercera parte del secreto de Fátima, porque se refieren a las apariciones de Santa María en la historia humana y en la revelación de lo que sucedería al Santo Padre Juan Pablo II. Al camino de los pecadores que desemboca en la condenación eterna, María contrapone el camino de la salvación, en la comunión con Dios y en la oración, principalmente el rosario, sobre todo en la consagración al corazón inmaculado de María, que lleva consigo la comunión eucarística. De modo pues que la vida según la nueva alianza en la sangre de Cristo consiste también en esa revelación que tuvo Lucía de haber visto que la sangre de la cruz que estaba en la cima de la montaña se mezclaba con la sangre de los mártires que ascendían a esa montaña. De modo pues que se trata de un programa de espiritualidad, esta visión de la revelación del tercer secreto, es un programa que significa introducirnos en una vida espiritual para que, superando las problemáticas de los años pasados, superando la interpretación literal de esa revelación, dice Ratzinger, hay que penetrar en el profundo significado de los misterios de la revelación de Fátima. No se sustituye una espiritualidad que derive del Evangelio, sino que hay que continuar en la profundización de esa espiritualidad, ya que el hecho de ser cristiano acentúa los elementos particularmente terribles, dificultosos del mundo de hoy. Y luego habla el profesor de Fiores de una imagen de María, puesto que en Fátima la imagen de la Virgen Santísima se presenta como una mujer luchadora, justamente llamada como una mujer que actúa, que es una imagen muy querida por San Juan Pablo II, quien retorna a esa imagen en las encíclicas de la Redemptoris Mater y en la encíclica de Evangelium Vitae. En la primera encíclica Redemptoris Mater, el Papa San Juan Pablo II parte del tema de la lucha entre la mujer y la serpiente, que se llevó a cabo según el párrafo de Génesis capítulo 3, verso 15. Dice allí el Papa San Juan Pablo II en la Redemptoris Mater que la victoria del hijo de la mujer no sucederá sin una dura lucha que penetrará toda la historia humana. Entonces, pues, en esa Redemptoris Mater dice el Papa que María está situada en el centro mismo de la enemistad, de la lucha que acompaña la historia de la humanidad en la tierra y en la historia de la salvación, la lucha entre el demonio y la mujer, la Virgen María, o la descendencia de la Virgen María, como lo dice el párrafo del Génesis. Pero el Santo Padre San Juan Pablo II añade que en el corazón de la lucha María lleva la gracia y la belleza, y por ello la Virgen se convierte en un signo inmutable de la divina elección, porque ella es más fuerte que toda experiencia del mal y del pecado. Ella es más fuerte que toda otra enemistad con que ha sido marcada la historia del hombre. Y de esta manera la Virgen se convierte en una señal de esperanza segura para todos los creyentes en Cristo. Así lo dice el párrafo 11
de la Redemptoris Mater escrita por San Juan Pablo II. Y en la otra encíclica, Evangelium Vitae, el Papa San Juan Pablo II habla de María como madre de la vida y mujer vestida de sol, que como tal entra en la lucha contra la potencia de la muerte, según se lee en ese documento Evangelium Vitae, los números 103, 104. Y el párrafo del Apocalipsis que cita el Papa San Juan Pablo II en este documento Evangelium Vitae hace que se manifieste el esplendor de la mujer que está dando a luz y que se proyecte ese esplendor de la mujer sobre el trasfondo de la lucha contra el dragón, que es la personificación del mal. Dice De Fiores que los dos signos, el del dragón y el de la mujer, aparecen en todo momento en el horizonte de la iglesia y que son figuras que aparecen en el libro del Génesis cuando Dios profetiza que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, y también aparecen en el Apocalipsis cuando la victoria de la mujer sobre el dragón es evidente, según este documento de la Evangelium Vitae. Por ello, en el capítulo 12, versículo 1 del Apocalipsis aparece la gran señal, que es la señal de la mujer que se acompaña de la otra gran señal, de un gran dragón rojo, que simboliza a Satanás, la potencia maléfica, pero que al mismo tiempo todas las fuerzas del mal intervienen en la historia y dificultan la misión de la iglesia. Esa es la interpretación que da San Juan Pablo II en el documento Evangelium Vitae, en el número 104. De modo pues que el fragmento de la lectura de Evangelium Vitae número 104 nos propone una mariología en la que la Virgen Santísima toma actividad directa. Por un lado se alinean todas las fuerzas del mal que actúan en la historia, en particular las que atentan contra la vida humana, personificadas por el dragón rojo. Y por el otro lado se alza la figura luminosa de la Virgen Santísima, que protege la vida que lleva en sí misma y que se convierte, esa vida que lleva la Virgen en sí misma se convierte en una palabra viva de consuelo para la iglesia en su lucha contra el mal, contra el demonio, contra el dragón antiguo, contra la muerte. Como lo dice el documento de Juan Pablo II, Evangelium Vitae, número 105. Y es esta imagen de María empeñada en la lucha contra el mal, la que vence a las fuerzas agresivas, no con las armas, sino con su propio ser luminoso. María es la imagen confirmada por el secreto de Fátima, que protege al Papa, que protege a los mártires, que protege a los creyentes, que protege a todos los que tienen que ascender la montaña hacia la cruz. Y la Virgen Santísima derrota a la serpiente no con la fuerza, sino con la fuerza del amor, que ahora, dice De Fiores, esa fuerza del amor será la que conquistará el mundo. Y así concluimos con este epílogo en donde De Fiores se refiere a la conclusión de todo el estudio que ha realizado en estas 609 páginas, que son las que yo tengo aquí, 607 páginas, pero el epílogo lo veremos mañana, que lleva por título La presencia de María en la historia cultural. Y allí el profesor De Fiores habla de María como fenómeno permanente,
También habla de la Virgen Santísima como identidad en el cambio, habla de María como identidad e inculturación, habla de la Virgen como identidad y ampliación de fronteras, y también habla de María y los desafíos del futuro. Pues ya son solamente 9 páginas las que podemos reflexionar el día de mañana, que es todavía viernes. Estaremos leyendo un poco más acerca de esta conclusión que nos ofrece el profesor de Fiores. Pero por lo pronto, pues es lo que podemos decir acerca de la historia de la vida de la Virgen en esta revelación de la tercera parte del secreto de Fátima. La interpretación, pues, queda clara a través de lo que el cardenal Ratzinger explica de ese texto redactado por Lucía, en donde ella habla de ese tercera parte del secreto de Fátima, y por otra parte con los textos que recoge el profesor de Fiores, tanto de la Redemptoris Mater escrita por San Juan Pablo II como de la Evangelium Vitae, que también fue escrito por el Papa San Juan Pablo II, y con esos documentos tenemos esa visión de que la revelación de la tercera parte del secreto de Fátima se refiere a la victoria de la mujer sobre el dragón, pero que toda la vida, toda la historia, toda la cristiandad, desde la creación del mundo, cuando Dios maldice a la serpiente en el Edén y le dice, por haber hecho esto, es decir, por haber causado que el hombre y la mujer cometieran el pecado de desobediencia, te arrastrarás sobre tu vientre, comerás del polvo de la tierra, y el pie, la descendencia de la mujer te aplastará la cabeza. Eso está en el capítulo 3, verso 15 del libro del Génesis. Y acá en el capítulo 12, verso 1 del Apocalipsis, encontramos que también la mujer vence al dragón, a la antigua serpiente, porque el poder divino de Cristo, del Hijo de la Virgen Santísima que nace de ella, pues protege a la Virgen Santísima y protege a todos los que creemos en Cristo en contra de las acechanzas del enemigo. Así pues, llegamos al final de esta explicación. No sé si alguien quisiera comentar algo acerca de estos dos documentos, de la Redemptoris Mater y de la Evangelium Vitae de San Juan Pablo II, que según el profesor de Fiores nos dan la interpretación definitiva de la tercera parte del secreto de Fátima. Pues como ven, gracias a la interpretación de Ratzinger y del propio San Juan Pablo II, con esos dos documentos, guiados por la explicación del profesor de Fiores, descubrimos que la historia continúa su marcha en medio de las dificultades, en medio de las acechanzas del demonio, pero contamos con la presencia de la Virgen Santísima que nos protege contra el demonio, y el propio Jesucristo, que es hijo de la Virgen, es quien le concede el poder a la Virgen Santísima para que ella nos libre de todas las acechanzas del demonio, del dragón, y podamos nosotros vivir en paz, en concordia, aún en medio de las dificultades, esperando que se manifieste la gloriosa victoria de Cristo resucitado en el cielo, en el paraíso, en esa vida divina a la que estamos llamados, y que a pesar de las diferencias, de las dificultades en la historia que estamos viviendo, a pesar de todos los signos en contrario, podemos decir que la victoria final será de la mujer, será del Hijo de la mujer, del Señor Jesucristo. La victoria final será de los
que creemos en Jesucristo, porque nos acogemos a la bondad de Dios, al poder divino que Dios le ha concedido a la Virgen, a la ternura maternal de Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. ¿Algún comentario, Lupita Leurete? No, Fray, nada más sí me gustaría saber que me pudiera decir, se llama la presencia de María sobre, ahí me falta una palabra, cultural. ¿Qué vamos a ver mañana? ¿Perdón? Es de lo que vamos a ver mañana. Pues es lo que tengo aquí en las hojas. La presencia de María en la historia cultural. Ya, gracias. Nada más me faltaba una palabra. Es muy interesante todo esto. Es una lucha que siempre se ha llevado, ¿no? De Satanás o sea, el mal con el bien. Y por ahí hoy no sé si sea cierto o no, como que le escondieron a Satanás el asunto de que ya venía el Salvador, que ya venía el Mesías, porque para que no le hiciera daño a la Virgen María. ¿Es cierto eso? Pues es evidente si leemos los 2 primeros capítulos del Evangelio de San Lucas, en donde la presencia de los magos, la presencia de los pastores, la presencia de los ángeles, en el momento en que nace Cristo en esa cueva o en ese pesebre de Belén, pues evidentemente que ahí no interviene para nada el demonio. Es decir, que el demonio no identificó la figura humana que tomó Cristo para poder encarnarse en el vientre purísimo de María Santísima. Y de hecho, desde que la visita el ángel en Nazaret, que le dice, vas a ser madre y vas a dar a luz un hijo y le vas a poner por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, desde ese momento en que la visita el ángel Gabriel en la casita de la Virgen en Nazaret, hasta que Cristo nace en el pesebre de Belén, no hay en los relatos del Evangelio ninguna intervención del demonio. No. No existe esa intervención. Es decir, en ese sentido el demonio no se dio cuenta de que Cristo estaba encarnándose en el seno purísimo de la Virgen Santísima, y se daría cuenta solamente cuando Herodes manda matar a los niños, porque esa insidia seguramente provino del demonio. Pero el niño ya tenía, pues yo creo que unos 6 o 7 días de haber nacido. De modo pues que la intervención también del mensaje divino para que San José huyera a Egipto con su mujer y con su hijo, evitó que ese demonio encarnado en Herodes, que buscaba al niño para matarlo, impidió que ese niño Jesucristo terminara su vida apenas habiendo nacido. De modo que la huida a Egipto también fue una intervención divina para proteger al niño Jesús contra la ira, la violencia, el odio del enemigo antiguo, de la serpiente antigua. Que es el demonio. Evidentemente. De Herodes. Sí, porque ese odio que llevaba Herodes en su corazón para matar a todos los niños que habían nacido en esos días, pues era una insidia del demonio. Ya. Yo le agradezco mucho. Pues ahí estamos en la lucha contra el demonio a lo largo de la historia humana. Hay que hacer mucha oración. El día de hoy ponernos bajo la protección del sacramento de la Eucaristía, la presencia real y verdadera de Jesús. Afirmar, como decía mi madre, la sangre de Cristo tiene poder para derrotar al demonio. La sangre redentora de Cristo es nuestra salvación.
es nuestra protección contra el pecado, contra la muerte, contra las insidias del demonio. Entonces, muy pues, sabias palabras. hoy que celebramos el cuerpo y la sangre de Cristo, pues hay que adorar ese cuerpo y esa sangre de Cristo como el mejor refugio que tenemos contra las insidias del demonio. Sí. Creo que la lucha no ha terminado, seguimos y seguirá. No, en la historia humana, hasta que Cristo regrese victorioso al final de la historia, el demonio va a seguir metiendo sus insidias. En todo aquel que lo permita. Pues sí. Bueno, Gracias, Fray. de nada, estamos para servir. Elizabeth, ¿tiene algún comentario? Olga, Margarita. No, Fray. ¿Cómo? Bueno, a mí ya no recuerdo, hablando de Herodes, que le dicen el demonio, que representaba al demonio, ¿era ese Herodes el que estaba enfermo, el que mató a su propia familia? Bueno, en la historia de la Palestina de la época de Cristo hay 3 Herodes, el abuelo, el papá y el nieto. El abuelo fue el que quería matar a Jesús y que mandó la matanza de los niños en Belén. El hijo de ese abuelo era Herodes, el que juzgó a Cristo en el Sanedrín. Y luego todavía hubo un nieto que también se llamaba Herodes, pero que ese ya no aparece en los evangelios porque ya había terminado la vida de Cristo. Muchas gracias. Sí, de nada, Olguita, me da gusto. Entonces nos vemos mañana. Lolita, ¿tiene algún comentario? No, Fray.